Me gustaría abordar este curso con los elementos más sencillos o más básicos que es necesario tener en cuenta para comenzar. Cuando evaluamos a un paciente, lo primero que hacemos es evaluar el peso corporal. Cuando ponemos al paciente sobre una báscula, no solamente estamos pesando el tejido graso, sino que también estamos pesando los huesos, estamos pesando los músculos, el tejido nervioso, la cantidad de agua en el sitio extracelular, estamos pesando colon, estamos pesando sistema nervioso, piel, etcétera, etcétera. Es de suma importancia conocer estos aspectos del peso por muchas razones, porque el peso corporal total lo podríamos nosotros dividir en dos fragmentos o en dos componentes grandes. Uno de esos componentes grandes es el peso graso y el peso magro. Es decir, cuando nosotros hablamos de peso graso, estamos hablando sencillamente del valor en kilogramos o en gramos de lo que pesa el tejido adiposo. Pero la composición corporal no solamente es grasa, también hay otros componentes o otros tejidos que forman parte de la masa corporal que no es grasa. A todos estos elementos que no son grasa se les denomina peso magro. Peso magro. Pero a la vez, el peso magro también está subdividido por otros pesos. Por ejemplo, el peso óseo, que es básicamente el peso del esqueleto, el peso muscular, todos los músculos con sus unidades musculotendinosas y fascias, y también tenemos, como por ejemplo, el peso residual. Entonces, cuando nosotros ponemos a un paciente sobre una báscula, en este paciente nosotros estamos pesando el tejido graso, el tejido óseo, el tejido muscular y también el tejido residual. Es necesario tener en cuenta que el tejido residual equivale al peso de las vísceras, de la piel, de los vasos sanguíneos, del sistema nervioso y del agua extracelular. Entonces, fíjate que de aquí llegamos a una conclusión de suma importancia, y esta conclusión es que la obesidad siempre está relacionada con el sobrepeso. Sin embargo, el sobrepeso no siempre está relacionado con la obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Todo paciente obeso tiene sobrepeso, pero no toda persona que tenga sobrepeso necesariamente tiene que ser obesa. ¿Por qué? Hay muchas personas, por ejemplo, en este caso los físico-culturistas, que están acostumbrados a levantar peso. El objetivo de ellos es el incremento de la masa corporal, de la masa muscular, es decir, lo que llamamos hipertrofia muscular. Entonces estas personas tienen un exceso de hipertrofia muscular o de masa muscular y por ende puede esto terminar en un sobrepeso. Entonces, aunque estos pacientes podrían clasificarse según el índice de la masa corporal que veremos más adelante como pacientes obesos, realmente no lo son, porque el sobrepeso en ellos no consiste en grasa, sino sencillamente en un incremento exagerado de la masa muscular, y esto es necesario tenerlo en cuenta. Nosotros sabemos que hay varios tipos de obesidades. Hay obesidad central, también hay obesidad periférica. Obesidad periférica es la misma obesidad general que todos nosotros conocemos. Es un incremento del tejido graso por encima de los parámetros establecidos según la estatura, la edad y el sexo del individuo. Nosotros sabemos, por ejemplo, que las mujeres por constitución genética presentan un porcentaje de grasa o un índice de obesidad mayor que los hombres. Por ejemplo, hombres con un porcentaje de grasa corporal total mayor del 25% se dice que es obeso. En cambio, las mujeres
Son obesas solamente cuando se habla que tienen un porcentaje de grasa mayor del 30%, o sea que siempre hay una diferencia de un 5% entre el hombre y la mujer. Es importante tener esto claro, porque la obesidad siempre está hablando en términos de sobrepeso, pero relacionado con la cantidad de tejido graso, no con la cantidad de tejido magro en una persona. Ahora, hay muchas causas de la obesidad periférica. Hay 3 factores que influyen en la aparición de la obesidad. Uno de estos factores son los factores genéticos, la predisposición innata de una persona a volverse obesa por factores de la herencia familiar. Hay otros factores, por ejemplo, que son los factores endógenos o los factores endocrinos u hormonales. Cuando nosotros hablamos del sistema endocrino, estamos hablando de la actividad hormonal de un individuo. En cuanto a los factores ambientales, estamos hablando de las obesidades que se producen por factores exógenos o factores externos, que nada tienen que ver con la biología o el metabolismo de la persona. Es el caso en particular de aquellos individuos que no realizan actividad física, que son sedentarios y que además de eso tienen una ingesta excesiva de calorías, es decir, comen más de lo que realmente necesitan. Este tipo de personas son candidatos a desarrollar entonces lo que denominamos obesidad periférica. La posibilidad de aparecer obesidad en los niños aumenta cuando esta ocurre en los padres. Aquí estamos volviendo a tocar el factor genético. Si los padres de un individuo, ninguno de los dos, son obesos, de todas maneras tiene un riesgo, aunque sea del 10%, de terminar siendo obeso. Si el padre o la madre es obesa, el riesgo es mayor hasta un 40%. Si uno de los dos es obeso, si ambos son obesos, entonces el riesgo se incrementa en un 80%. La obesidad periférica la podríamos clasificar teniendo en cuenta el factor etiológico, o sea, el agente causal. Hablamos de 2 tipos de obesidad, la exógena o la obesidad simple y la obesidad endógena. La obesidad exógena o simple sucede en un 90% de los casos, es decir, es la más popular. Se da por un consumo exagerado de calorías diarias y por falta de actividad física. La obesidad endógena, por el contrario, no es tan frecuente. Sucede en un 10% de los casos y se da por enfermedades metabólicas u hormonales. La obesidad central no está siempre asociada con el sobrepeso. En el caso de la obesidad periférica o general siempre está asociada al sobrepeso, porque en este caso el paciente es obeso por donde lo toque. Los brazos, las extremidades superiores, inferiores, la espalda, las caderas, los glúteos, el entrepierna, el abdomen, etc. La lipodistrofia facial, es decir, la papada y todo este tipo de componentes asociados a la obesidad periférica. En el caso de la obesidad central, no siempre está asociado al sobrepeso, es decir, hay personas que no tienen sobrepeso, sin embargo, sufren de algún tipo de obesidad central. Cuando nosotros hablamos de obesidad central, estamos hablando entonces básicamente de la obesidad abdominal, de la obesidad de las caderas, de los glúteos y de los muslos en las mujeres. Este tipo de obesidad, cuando se estudia, lo que estamos haciendo es analizar la forma de la distribución de la grasa en el individuo. Teniendo en cuenta esta distribución de la grasa, entonces podríamos decir que encontramos 2 tipos de formas de obesidad central. Una, la obesidad androide o tipo manzana, y la otra forma es la obesidad ginoide o tipo pera. La literatura, los textos
de metabolismo acerca de la obesidad dejan claro que aunque la obesidad androide es más común en los hombres, también se puede presentar en mujeres. En el abdomen podríamos encontrar grasa en la región intraabdominal. La grasa intraabdominal sirve como de colchón de todas las vísceras de la región abdominal. Pero también en la parte cutánea y subcutánea encontramos grasa. En la forma ginoide, la distribución de la grasa se da principalmente en las caderas, en los glúteos y en los muslos. Otro aspecto interesante en la introducción de este curso es que miremos las lipodistrofias corporales. Ustedes, las damas, siempre están hablando de gorditos, están hablando de bananitos o conejitos, cosas por el estilo. Pues en el lenguaje técnico, a los gorditos, a los bananitos, a los conejitos, se les llama lipodistrofias localizadas. Entonces, una lipodistrofia es el acúmulo excesivo de grasa en sitios localizados y no deseados que alteran la estética. Una lipodistrofia podría decirse también que es el crecimiento exagerado y desordenado de un panículo adiposo. Un panículo adiposo es una capa de tejido graso subcutáneo. No sé, de pronto usted que estudió estética, es importante que usted recuerde que por debajo de la piel se encuentra la grasa subcutánea, pero que la grasa subcutánea está dividida en dos partes: la grasa subcutánea superficial y la grasa subcutánea profunda. La grasa subcutánea superficial está dividida o separada de la grasa subcutánea profunda a través de la fascia superficial. Quiero que lo tenga en cuenta. ¿Por qué es importante tener esta división clara? Ahora, la grasa subcutánea superficial se debe a factores externos, es decir, a la dieta y a la actividad física. ¿Qué quiere decir eso? Que si una persona come de más y no realiza actividad física, el tejido graso que va a hipertrofiarse, el tejido graso que se va a engrosar o a engordar, no es el profundo, sino el superficial. Entonces, cuando una lipodistrofia se debe al tejido graso superficial, es fácil tratarla con actividad física y con dieta. ¿Por qué? Porque responden bien tanto a la dieta como a la actividad física. A diferencia del tejido graso profundo, el tejido graso o la capa profunda de un panículo adiposo no responde ni a la dieta ni a la actividad física, porque él no se debe a esos factores externos. Él se debe a factores netamente genéticos y hormonales. Tenga claro que la grasa o la capa profunda de un panículo adiposo se debe a factores hormonales y a factores genéticos. Y este no responde en absoluto ni a la dieta ni a la actividad física. Aquí tenemos, por ejemplo, la lipodistrofia corporal tricipital. Esta lipodistrofia corporal del tríceps, la parte posterior del brazo, está compuesta en su gran mayoría por un tejido graso subprofundo. Una capa de tejido graso profundo es la que más predomina en esta lipodistrofia. El tejido graso superficial no predomina tanto como predomina el profundo. Por eso es que nosotros encontramos a mujeres bien delgadas, con excelentes cuerpos, pero muchas veces con una lipodistrofia tricipital o con unos brazos, la parte posterior del tríceps o el brazo bastante gordito, porque este tipo de grasa tiene que ver más que todo con asuntos hormonales o genéticos. Aquí también tenemos, por ejemplo, una lipodistrofia subescapular. La palabra sub significa por debajo de, y escapular viene de escápula. Anteriormente a la escápula se le llamaba omóplato. Es decir, en el ángulo inferior del omóplato encontramos esta cantidad de grasa
que se hipertrofia sobre todo en los casos de sedentarismo, exceso de comida, falta de actividad física. Aquí tenemos, por ejemplo, la lipodistrofia corporal suprailíaca. La palabra supra significa por encima de ilíaco, viene de la cresta ilíaca. Aquí lo agarramos entonces, este es la lipodistrofia suprailíaca o del suprailíaco. Esta es una lipodistrofia abdominal, ¿sí? El abdomen lo podemos dividir en dos teniendo en cuenta como punto de referencia el ombligo. Todo el contenido graso por debajo del ombligo le llamamos lipodistrofia abdominal infraumbilical. Infra significa por debajo de. Y por aquí en la parte superior del ombligo le llamamos supraumbilical. Vemos que el mayor componente de la lipodistrofia abdominal de este individuo se halla en su región infraumbilical y también aquí en la parte suprailíaca. Es importante que tengamos claro estos aspectos del tejido graso superficial y profundo. ¿Por qué? Aquí tenemos otro ejemplo de lipodistrofia. Nosotros sabemos que hay una parte de la cabeza del fémur que se llama trocánter mayor, justamente a nivel de las caderas. Entonces, a este tejido graso que estoy señalando aquí se le llama lipodistrofia trocantérica, es decir, un acúmulo de grasa en este lugar de la cadera. Mira, es de suma importancia que tengas en cuenta algo. Por lo general, todas las lipodistrofias corporales, en su gran mayoría, vienen de tejido graso superficial, pero hay dos que vienen del tejido graso profundo. Esta que estoy señalando, la lipodistrofia trocantérica, y también la lipodistrofia detrás del brazo, es decir, la tricipital. Estas dos lipodistrofias se caracterizan porque su mayor componente o el tejido graso predominante es el profundo y no el superficial. Por lo tanto, este tejido graso difícilmente sale o responde a la dieta, difícilmente responde a la actividad física. Este tipo de lipodistrofias trocantéricas definitivamente obedecen muy bien, pero a la liposucción.